Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, pues porque hace ya mucho tiempo iniciamos una iniciativa que abordaba todos los temas de bienestar corporativo y porque ahora nos hemos dado cuenta de que de verdad por fin no es una moda. Es algo que hay que trabajar para estar cerca de los empleados en momentos complicados como el actual y en otros muchos que puedan venir que tengan mayores o menores complicaciones, pero que sí que van a demostrar que estar con nuestra gente es bueno para el negocio. Y contamos con un plantel de profesionales, pues bueno, que solo por las compañías con las que están y sus propias trayectorias profesionales, pues avalan una charla o auguran una charla la más de interesante. En esta ocasión, además, contamos con la colaboración de Alventur, a quien muchísimos de vosotros conocéis porque lleva muchos años trabajando para estar cerca de las personas. Voy a presentaros y para no equivocarme, como tengo aquí mi chuleta con cargos, voy a ello. Por un lado, por parte de Alventur está Beatriz Gómez, ella es responsable del área de bienestar emocional de esta compañía, la tenéis creo que en el centro y arriba en la pantalla. Perfecto. Valeria Mora, responsable de compensación total de PepsiCo Southwest Europe, que incluye España, Italia y Portugal, que está arriba a la derecha, eso es. Amparo Merino, responsable de prevención de riesgos laborales y beneficios y además también Chief Happiness Officer de Allianz Partners, que está abajo en el centro. Y después Marta Pérez de Madrid, People Business Partner y Wellbeing Leader de Ericsson. Bienvenidas a todas y vamos a empezar hablando de este tema preguntándoos por algo que siempre porque la palabra bienestar en sí, claro, genera mucha controversia. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué se incluye dentro del bienestar? Bueno, pues yo quisiera saber qué es, en el contexto de vuestras organizaciones, el bienestar para vosotros. Y ahí, como no hemos establecido un orden de intervención, pues casi que levantar la mano y yo la primera, venga. ¿Quién? Y si no, nomino, que se me da bien. Vale. Me lanzo yo. Perfecto. La verdad es que es un concepto muy amplio porque al final el bienestar es un estado de las personas que llegamos a él debido a que tenemos unas condiciones físicas y mentales que nos lo permiten, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo, o sea, con tal de llegar a eso, cada empresa lo ve desde una perspectiva. Entonces igual lo podríamos dividir en bloques como el bienestar financiero, el bienestar social, el bienestar emocional y el físico. Aunque seguro que hay otros también, pero creo que hoy en día son los que más preocupan a las empresas. Hay quien habla de cinco pilares. Hicimos hace poco también una ronda de webinars con una compañía que habla de 5 pilares que son, si no me equivoco, bienestar social, físico, emocional, profesional y organizacional. Y al final todo conforma ese bienestar holístico del que todos deberíamos hablar cuando hablamos de esto. Valeria, creo que también tú querías animarte a dar esa definición de bienestar. Sí, bueno, básicamente para PepsiCo el bienestar no, hay una misión muy clara de lo que es el bienestar, que es ayudar a los empleados y a sus familias a vivir bien, o sea, ¿no? Y a vivir mejor. Y entonces ahí ya creo que recoge un poco todo lo que ha comentado Beatriz, ¿no? Evidentemente con estos pilares de físico, mental, financiero y social, pero es ese vivir mejor, ¿no? Y no solo para los empleados, sino también para sus familiares. Total, además has dicho una cosita que me gusta, porque es vivir bien y vivir mejor, los empleados, pero también las organizaciones. Siguiente, porque vamos a ir haciendo un hilo interesante de conversación. No, yo simplemente lo que ha comentado tanto Beatriz como Valeria, bueno, pues en Allianz Partner realmente, bueno, pues es un objetivo y un pilar muy importante para la compañía, el bienestar de los trabajadores, y hacemos extensivo a que es importante el entorno que les rodea, en el que también ponemos el foco. O sea, nos centramos en el empleado, pero también nos acordamos del entorno de sus familias, en el que también realizamos acciones que sean muy importantes para que ese bienestar sea al final un 360 grados de todo lo que nos rodea, que sí trabajamos y es un pilar muy importante, pero nuestro entorno también es importante, nuestra familia, todos los que nos rodean. Entonces, bueno, pues ponemos el foco absolutamente en todo, en ese sentido. Es que el bienestar, como bien dices tú, además tiene mucho que ver con la sostenibilidad, entendida no solo como sostenibilidad medioambiental, sino sostenibilidad social. Y creo que ahí tiene mucho que decir el bienestar. Marta, por último, en tu caso.
Pues es que ya lo han dicho un poco todo, pero el bienestar para Ericsson efectivamente, bueno, pues y por resumir los 4 puntos, es encontrarnos sanos físicamente, emocionalmente equilibrados y resilientes, tener un control financiero y luego socialmente conectados, no solamente con nosotros, con nuestras familias, con la comunidad, con nuestros grupos sociales. Al final somos nosotros, somos la gente que nos rodea, pero también formamos parte de una comunidad a la que Claro. también hay que atender y también hay que proveer ese bienestar, con lo cual es un todo. Estupendo. No os lo he dicho a todos los asistentes, pero podéis enviarme preguntas a medida que vamos avanzando, porque esto es una conversación que además queremos construir entre todos, sobre todo para solventar vuestras dudas de cómo hacer un diagnóstico y después actuar en consecuencia, que es donde realmente están las preocupaciones de todos vosotros. Precisamente hablando de diagnóstico, que es el centro sobre todo de estas sesiones, claro, hacer un programa de bienestar necesita saber qué necesitan los empleados, cuáles son sus demandas, cómo hacer ese diagnóstico previo. Beatriz. Bueno, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta de dónde viene la empresa, es decir, por qué cambios ha pasado, si ha habido reestructuraciones, en fin, o sea, un poco tener como toda la historia de dónde venimos para a partir de ahí poder empezar a pensar en qué nos queremos fijar y qué queremos medir, que será la segunda parte, ¿no? Porque no es lo mismo venir, por ejemplo, del COVID, ¿no? Y decir, oye, queremos medir el impacto de este año en los colaboradores, que pues estar en otras circunstancias totalmente diferentes en las que a lo mejor eso pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces habría que medir otras cosas totalmente distintas. Claro, en el diagnóstico me imagino que también lo primero que hay que hacer es conocer a la plantilla, es decir, qué tipo de plantilla tenemos, cómo podemos segmentarla, y en esto me viene a la memoria un colaborador mío que me decía, es que recursos humanos generalmente tiene datos, entre comillas, forenses de la plantilla, es que o a veces ni llega a los forenses, ¿no? Y esa parte previa pasa que es, digamos, el cuello de botella para luego tomar muchas decisiones. ¿Cómo estáis cada una de vosotras en vuestras empresas con ese diagnóstico inicial? Por ejemplo, Valeria. Perdonadme que estaba en mute. Sí, mira, básicamente yo diría que, y estoy súper de acuerdo con Beatriz, ¿no? O sea, hay distintos momentos. PepsiCo ha hecho muchísimos diagnósticos desde hace muchísimos años, bueno, mezclando información, trabajando en conjunto con los equipos de Health and Safety, entendiendo la información tanto ¿no? de las mutuas de salud, de siniestralidad, también de los absentismos, etcétera. Pero sí que es verdad que este año, y poniéndonos ¿no? el foco de la situación actual de este año, lo que hemos hecho un poco de diagnóstico, bueno, primero hemos diseñado un poco, ¿no? Cuál iba a ser el journey de todo el tema de bienestar, no solo de bienestar, ¿no? Sino cuál iba a ser el journey dentro de recursos humanos y de la organización. Y a partir de ahí se creó una estrategia que se llama Energy and Focus, o sea, energía y foco. Y entonces, dentro de esa pata de energía, que es una palabra súper potente, ¿no? Y que aparte incluye muchísimas cosas, es donde está el bienestar. Y uno de los primeros aspectos que nos planteamos, y diría que fue un poco entre finales del año pasado y este año, era entender cómo estaban las personas. Porque es verdad que a lo largo del 2020 se fueron haciendo, ¿no? Distintos pulsos, etcétera, etcétera, temas del teletrabajo, etcétera, pero bueno, queríamos entender claramente cómo se encuentran las personas, ¿no? Cómo están, cómo se sienten, qué ha pasado, qué ha cambiado en su vida, qué rutinas han dejado de hacer y las echan de menos probablemente, o no, o incluso han mejorado, y es lo que un poco hemos hecho, ¿no? O sea, a través de este diagnóstico lo que hemos trabajado y muy importante con lo que tú decías, Maite, distintos colectivos, o sea, pensando inclusive en preguntas distintas a lo que sería nuestro colectivo de frontline, ¿no? Las personas que están en ventas, las personas que están en las fábricas, que es muy diferente a lo que ha vivido y lo que están viviendo las personas que están en oficinas, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, pensamos en estos empleados. Y es un poco lo que hemos hecho ahora, ¿no? Focalizándonos un poco más en lo que está pasando ahora mismo ¿no? Y en lo que están viviendo nuestros empleados, ¿no? Y lo que estamos viviendo todos, porque nosotros también lo estamos viviendo. Sí. En nuestro caso, bueno, tal y como has dicho, Maite, efectivamente en recursos humanos bueno, pues tenemos todos los datos de los empleados, o casi todos, o gran parte de esos datos. Pero hay veces que, bueno, pues tenemos unos datos que son como muy objetivos, pero falta esa subjetividad o ese sentimiento, ¿no? que tienes al final trabajando o hablando constantemente con ellos. Entonces, nosotros durante toda esta pandemia, como bien decía Valeria también,
pusimos en marcha una iniciativa de forma así un poco proactiva para hablar de forma aleatoria con los empleados. Pusimos como nombre cerca de ti. Entonces lo que hacíamos era aleatoriamente cada día, una compañera que está en mi departamento, junto conmigo, hablábamos con determinados empleados de forma aleatoria, diferentes colectivos, simplemente para saber cómo estaban. No queríamos saber nada más, solamente cómo estás, qué necesitas. Bueno, pues ahí recabamos muchísima información e incluso necesidades, porque nosotros habíamos puesto foco en muchas iniciativas para que estuvieran acompañados ellos, sus familias, pero siempre sacabas algo, alguna necesidad que alguien que no tenía cubierta con todo lo que nosotros habíamos pensado, siempre había un foco que no teníamos. Entonces, bueno, pues eso nos dio muchísima información para hacer ese diagnóstico que estamos hablando y poner en marcha unas iniciativas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido. Pero traspasando esta información, además de forma directa, nos dio para eso, para acercarnos muchísimo más a ellos y que incluso muchas veces nosotros lo hablábamos de, bueno, pues seguramente cuando me cruce con esta persona dentro de la compañía, cuando volvamos a estar allí, nos vamos a ver de manera distinta los dos, ¿no? Porque nos hemos contado un poco nuestra vida y en situación normal, a lo mejor con esa persona no coincides tanto como para mantener ese tipo de conversación. Entonces yo creo que al final ha habido cosas que nos han unido más y eso es una parte del diagnóstico para saber qué necesitas realmente y cómo te sientes. Totalmente de acuerdo. Estabas hablando de esta herramienta que habéis utilizado, estas conversaciones aleatorias. También hablabas de Pulso anteriormente y, de hecho, como están llegando ya preguntas, algunas, bueno, hay varias que están en torno a las herramientas. Preguntan, ¿qué herramientas utilizáis para diagnosticar más allá de las que habéis comentado? ¿Qué ideas podemos dar en ese sentido? Marta. Pues mira, por ejemplo, bueno, herramientas de colaboración, por ejemplo, como Teams y demás, que al final es nuestro día a día. Workshops, que ahora sobre todo son online, pero bueno, llegaremos y volveremos a retomar esos workshops presenciales con empleados que nos dan mucha información y sobre todo mucha diversidad en la tipología de empleados que tenemos, pues los jóvenes, los mayores, los casados, los solteros, con hijos y sin hijos, que tienen necesidades completamente diferentes. Encuestas de clima y encuestas específicas en época de pandemia, muchísima comunicación. Para mí una herramienta fundamental son los equipos multidisciplinares, porque no solamente es recursos humanos el responsable de crear esta estrategia de bienestar y de llevarla a cabo, sino bueno, pues prevención, el equipo médico, por ejemplo, nosotros tenemos equipo médico interno y reciben muchísima información que es súper útil. El área de gestión de edificios, por ejemplo, también. Una herramienta para mí fundamental son los managers o los gestores de equipo, que tienen el pulso y el día a día de los empleados, y la fundamental, el empleado, porque al final él es el vigilante o el responsable de su propio bienestar, pero también está muy cerca de sus compañeros, con lo cual también nos sirve un poco de palanca para el bienestar del resto y que entre todos hagamos una compañía con un bienestar muy alto, ¿no? Entonces, bueno, al final herramientas hay materiales y humanas. Claro, esta pregunta no lo he dicho, es de Raquel, que yo sé que a la gente le gusta que vayamos diciendo, oye, esto es aquí, que no son preguntas que me saco yo de la chistera, ¿vale? Y la verdad es que ya empezamos a acumular unas cuantas. ¿Cómo se comunica a los empleados que vais a realizar ese diagnóstico? Si no es una, o sea, si utilizáis un canal más formal, ¿cómo comunicáis? Oye, vamos a hacer esto porque queremos después poner en marcha un plan en este sentido. Venga, ¿Qué canales pues utilizáis? Yo creo que es muy importante que primero decidir el canal, evidentemente, y si fuera, por ejemplo, por correo, tener muy claro el objetivo que se quiere trasladar, porque si no, o sea, es importantísimo que el colaborador se sienta motivado a contestar y si no ve el objetivo por el que va a contestar la encuesta, pues desde luego no va a haber motor que le mueva a responderla, ¿no? Entonces yo creo que hay que involucrar desde un principio a la persona, sea pues a lo mejor que, no sé, que los managers les trasladen que se va a hacer esta encuesta, sea que se mande un correo, pero al final que esté muy claro el objetivo, lo que se quiere conseguir y el beneficio que también les va a reportar. Hay que tener claro el objetivo, pero también claro el compromiso que se adquiere. Eso es muy importante, porque claro, o sea, ellos van a esperar algo, evidentemente, después. Eso es. Generamos unas expectativas que también hay que tener un poco controladas, ¿no? No irnos a un lado e irnos a otro. Nos preguntan también, por ejemplo,
que, claro, estáis hablando que ahora en el confinamiento volvemos a las oficinas, hay que empezar a poner en la batidora un montón de variables que hasta ahora pues no hemos puesto, ¿no? Y dice, ¿qué recomendáis para la vuelta al trabajo a las oficinas en aquellas empresas que están teletrabajando? ¿Qué recomendaciones pues para seguir un poco trabajando el bienestar? Porque es que pasamos de trabajar en casa, que nos hemos tenido que adaptar, y eso no es fácil, a volver otra vez a un entorno de trabajo con más gente. ¿Cómo lo estáis organizando vosotros? Por ejemplo, en Ericsson. Pues, a ver, en Ericsson nosotros tenemos la recomendación desde Global de estar teletrabajando hasta finales de este año, con lo cual nos quedan todavía unos meses para definir y programar ese tipo de acciones que decías, pero sí que es verdad que, y hablando un poco al principio de la estrategia y de los 4 pilares de los que hemos hablado, que es la filosofía y la estrategia de Ericsson de bienestar, sí que es verdad que ahora vemos la necesidad en esto, mientras estamos teletrabajando, de a lo mejor centrarnos más en la pata emocional, por ejemplo, que los empleados sí que están un poco más o tenemos más necesidad en ese área, y sí que de cara a la vuelta a las oficinas estamos pensando más en un foco social, ¿vale? Porque sí que es verdad que va a ser muy raro después de casi 2 años teletrabajando, volver a la oficina, volver a establecer esas rutinas con el equipo, con el trabajo. Probablemente sea un sistema en el que no estemos todo el tiempo en la oficina, con lo cual, bueno, pues sí que vamos a tener que poner mucho énfasis en ese bienestar social y en esas iniciativas para volver a tomar la normalidad o volver a coger la normalidad del trabajo en oficina, por ejemplo. Y en el caso de Alias, que vosotros además como empresa, por el propio sector en el que estáis, la propuesta de evaluar a las personas es, digamos, el escaparate y el alma, ambas cosas, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya estamos trabajando en la oficina desde un pequeño grupo, ¿vale? Un porcentaje muy, muy pequeño está en la oficina, el resto seguimos teletrabajando. Además, las personas que van a la oficina solamente van un día a la semana, el resto se continúan. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a pensar que teníamos que dar un pasito poco a poco de volver a la oficina, bueno, aparte de poner todas las medidas de prevención, ¿vale? Ahora me acabo de poner el gorro de prevención, de prevención de cara bueno, pues a que todo sea, sobre todo, bueno, pues que no haya ninguna posibilidad de contagio, etcétera, pero sí que vimos que había reticencia por miedo, ¿no? El miedo de haber estado mucho tiempo en casa, el miedo al contagio, el miedo. Entonces intentamos desde el principio que las personas se sientan seguras, transmitirles todas las medidas que hay, que no pasa nada, hemos hecho vídeos, hemos hecho mini town hall o mini reuniones para que todo aquel que tenga cualquier pregunta nos lo pregunta directamente, para transmitir esa seguridad y que, bueno, que vas a trabajar en un sitio donde no existe esa posibilidad de contagio, donde te estamos esperando y que todo tenemos que volver a la normalidad. Muchas personas nos dicen, es que estaba deseando volver, porque por mucho que nos conectemos constantemente a webs, que es nuestra herramienta habitual, pues al final no es lo mismo verte cara a cara, con todas las medidas y precauciones que podemos tener. Pero yo creo que lo importante es sobre todo transmitirles esa seguridad, intentar quitarles el miedo, poniéndonos siempre a su disposición, ya no con medidas físicas, sino también bueno, a nivel emocional, que en eso, bueno, pues Alventur nos ayuda muchísimo, es vital para nosotros. Esta pregunta era de Almudena, que se me ha pasado también citarlo. Nos preguntan también qué lugar le dais esta es de Juan, ¿qué lugar le dais al apoyo emocional al empleado? Por ejemplo, hablábamos del miedo a volver, el miedo al contagio, el miedo a muchas cosas que bueno, pues que todavía nos hemos acostumbrado, aunque en teoría nos dicen que nos tenemos que acostumbrar. Por ejemplo, en PepsiCo, ¿qué valor le dais ahora mismo y dentro de vuestra propuesta de valor al empleado también? Sí, totalmente. Mira, un poco, digamos, entendiendo un poco, ¿no? Cuál es el modelo de bienestar que hay dentro de PepsiCo, una de las, digamos, la palanca principal en la que no solo a nivel de España, sino a nivel global se ha decidido trabajar a lo largo de 2021, porque se entendía que era donde teníamos que poner el foco, era justamente la pata emocional, ¿no? Y a partir de aquí, pues casi todas las acciones que estamos realizando están muy alineadas, o sea, muy enfocadas a dar ese soporte emocional, ¿no? Desde, bueno, con Alventur también hemos lanzado algunas acciones, temas de poder ofrecer bueno, orientación psicológica si la gente lo necesita, ¿no? A través de un psicólogo para ti o cualquier otra herramienta, ¿no? Bueno, todos los temas de mindfulness, ¿no? De cómo tratar
digamos, los distintos estados de ánimo que se han generado a lo largo de esta situación, ¿no? Porque no solo el miedo, pero también la fatiga, el cansancio, ¿no? De la situación en general, no solo de estar en casa, sino en general, ¿no? Las noticias, ahora yo creo que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Porque las noticias empiezan a ser un poco positivas, pero hasta hace nada parecía que esto no, volvíamos a otra ola y ahora vamos a una cuarta ola y una quinta, y eso hacía que claro, las personas estuvieran bastante, ¿no? Estuviéramos todos impactados emocionalmente. Y otra de las cosas que, o sea, aparte de trabajar este tema, sí que es verdad que también hemos ido como reforzando acciones que anteriormente igual las teníamos, pero que las teníamos orientadas hacia otro, digamos, beneficio dentro de lo que sería el bienestar. Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos el tema de lo típico de los pasos, ¿no? O sea, el típico reto de los pasos, de equipos, etcétera, que cada año se lanza. Bueno, tenemos unos 4 años que se va lanzando y la verdad es que tiene muy buena acogida, ¿no? Por un tema físico, porque haces equipos, etcétera. Pero ¿qué hemos dicho ahora? Bueno, ahora aparte de todo ese beneficio, ¿no? Que además tiene un beneficio social porque se hace una, digamos, porque se hace una especie, en función del número de pasos, pues tiene un beneficio social al final. Aparte de eso, vamos a darle una vuelta y cómo hacemos también para lo importante que es salir, porque justamente estamos en casa, ¿no? Y entonces lo importante que es salir, desconectar para conectar y cómo eso te puede ayudar, ¿no? A sumar esos pasos que necesitas en tu equipo, pero Claro. más desde el punto de vista inclusive emocional, o sea, no es solo salir a los pasos y a correr todo el mundo, no, es oye, igual y a mediodía, ¿por qué no sales y te das una vuelta a la manzana, desconectas y conectas otra vez? Entonces vuelves como con más energía y muy enfocado con eso, ¿no? Con lo que os comentaba de energy and focus, ¿no? De energía, o sea, de poder conseguir esa energía. Y un poco en los town hall que vamos teniendo, vamos preguntando, ¿no? Lo que comentaba Amparo de las distintas herramientas que tenían, oye, pues igual sale una pregunta de ¿cómo te encuentras hoy? Y bueno, y no pasa nada, ¿no? Que aparezca, oye, pues hoy me encuentro pues deprimido, me encuentro cansado, me encuentro tal, y entonces es una manera también como de decir, sí, todos lo estamos, ¿sabes? O sea, estamos aquí, estamos todos juntos, pero y dar un mensaje un poco de positividad, ¿no? Que nuevamente creo que el entorno también está ayudando, ¿no? A ver un poco más luz en el camino, pero bueno, sí. Sí. Precisamente sobre esto nos pregunta Lucía también qué papel juegan los jefes de equipo en procurar ese bienestar emocional. ¿Estaban preparados o han recibido formación específica? No va dirigida a nadie en concreto, con lo cual yo creo que cualquiera de las que estéis, que seguro que las tres estéis trabajando esa parte con los mandos. ¿Cómo le estáis habilitando para ese liderazgo emocional al que no estábamos preparados nadie? Yo creo que no estamos preparados nadie, efectivamente. Para nada. Bueno, si quieres, Sí, Amparo. Valeria, disculpa. No, sí, Valeria, no te preocupes. Sí, no, yo creo que en general nadie estaba preparado, ¿no? Y yo creo que continuamos en esa preparación, ¿eh? Porque van saliendo temas, ¿no? Y un poco, pero en parte un poco ha sido empezar a normalizar cosas que antes igual nos parecían imposibles, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho ¿no? de hacer bueno, nosotros hemos hecho un decálogo ¿no? En general, lo que hemos definido son como 9 acciones, ¿no? Y las hemos pasado y ha sido a través de los managers que esto ha bajado al resto de los equipos y la 10ª era algo que los equipos tenían que desarrollar, o sea, cada uno tenía que desarrollar como su 10º punto del decálogo. Y a partir de aquí, bueno, han salido ideas que súper sorprendentes porque no ha sido algo generado por nosotros, sino han sido más los equipos. Pero una de las cosas, por ejemplo, que a veces nos ha pasado y es ver equipos de dirección. O sea, ya no estamos hablando de los equipos, ¿no? Porque lo típico que estas cosas parece que a veces a los ejecutivos les cuesta más, ¿no? Hacerlo y verlo. Pero vemos una reunión de un equipo de dirección de uno de los departamentos que, bueno, igual se toman 5 minutos para empezar con un ejercicio de mindfulness. Bueno, es una manera, ¿no? O sea, al final es decir, oye, no es solo que la empresa nos está diciendo, sí, el mindfulness está súper bien porque te va a ayudar emocionalmente. No, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Pues empecemos nuestra reunión con 5 minutos de hacer ejercicios de respiración y están todos pues conectados Es algo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que una reunión, no sé, del equipo de ventas, ¿sabes? Empiece, ¿no? Con 5 minutos de mindfulness, jamás. Pues yo creo que ese ha sido un poco el aprendizaje, ¿no? De todos y esa es la manera también de bajar el mensaje al resto de la organización. Un aprendizaje que además no se debe perder, que de alguna manera se debería consolidar en una vuelta a lo que nos espere, que no es la vieja normalidad, que no sabemos lo que va a ser, que no deberíamos perder. Por eso decía yo antes que el bienestar no debería ser una tendencia. Por favor, ahora sí, Amparo.
No, era simplemente más o menos lo que ha comentado Valeria. Realmente los mandos, bueno, pues también necesitan ese aprendizaje, porque al final son los que más cerca están de sus equipos y los que también necesitan ese apoyo para saberlo gestionar. Entonces, bueno, pues ahí esas herramientas que se ponen en marcha para ellos, bueno, pues nosotros por nuestra parte dimos pequeños trucos o también les dimos una pequeña formación para un poco manejarlo, pero al final esto todos estamos aprendiendo sobre la marcha, porque es algo que yo creo que nadie, absolutamente nadie, pensaba que iba a ocurrir jamás, para lo que nadie estaba preparado. O sea. Raquel nos pregunta algo que yo creo que da para reflexionar bastante, y es cómo hacéis o cómo introducís el concepto de bienestar en todos los procesos de gestión de recursos humanos, porque claro, cuando se habla de bienestar parece que es solo salud física y emocional y hacer mindfulness, tener dieta, hacer ejercicio y poco más, pero realmente los procesos también tienen que ser saludables, la comunicación con tu jefe, tu feedback, el desarrollo que te dan, ¿eso cómo lo estructuráis? Pues mira, Marta, que hace un poquito que no hablabas. Como no van dirigidas a una persona en concreto, yo me permito, aquí te pillo, aquí te mato, si no os importa. No, me parece fenomenal. Pues a ver, es verdad que hay tantísimos procesos en la compañía y que si los queremos abarcar todos a la vez, pues es, o sea, es un poco inabarcable, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que hacerlo poco a poco y, como se suele decir, con cuidado, ¿no? A ver, es verdad que el bienestar tiene en el centro la persona y los procesos, aunque son procesos y están definidos como muy estructurados, siempre hay una persona detrás, con lo cual lo importante es estar muy pendientes, recabar toda la información posible de esa persona, de ese proceso, de las personas que están más en contacto con el día a día en determinados procesos y acompañarles, ¿no? Acompañarles y darles todo el soporte que necesiten. Recibimos muchísima información de esas personas y podemos actuar cambiando el foco a lo mejor que habíamos definido o, bueno, o estableciendo acciones nuevas que a lo mejor a nosotros en recursos humanos no se nos habían ocurrido, pero oye, de repente detectamos qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? Como decíamos antes, es una situación tan nueva o ha sido una situación tan nueva porque, bueno, esperemos que estemos ya casi en el final de esto, pero bueno, ha sido una situación tan nueva que hemos estado aprendiendo todos en el camino y apoyándonos unos a otros, ¿no? Tanto los managers como la gente más técnica, la gente más administrativa, los directivos y bueno, yo creo que todos juntos hemos hecho una compañía con una importancia, o sea, dándole mucha prioridad al bienestar. No sé si queréis apostillar algo desde... ¿Sí, Valeria? Sí, bueno, un poco para mantener esa línea, ¿no? De lo que era la energía y el foco, lo que nosotros estamos haciendo es que dentro de ese campo de energía, que sería esa pata, ¿no? Está todo lo que, oye, que necesitas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista emocional, físico? O sea, ¿qué necesitamos, ¿no? Todos para tener energía, ¿no? Y luego está la parte del foco y entonces dentro del foco están un poco todos esos procesos de recursos humanos como pueden ser pues ¿no? Los one-to-ones que tiene que tener el manager con cada uno de sus equipos, temas de formación, o sea, ese es el foco, ¿no? Porque al final es cómo desde la energía, ¿no? Como desde el garantizar que tenemos la energía suficiente, ¿no? Para trabajar y bueno, para todo. Vamos a poner el foco en lo que tenemos que poner y entonces ahí en el foco entrarían pues cualquiera de los otros procesos dentro de recursos humanos, ¿no? O sea, la definición de los objetivos, o sea, porque eso es parte del foco, ¿no? También. Y bueno, es un poco como lo hemos planteado y nuevamente es un aprendizaje, pero es como lo hemos planteado y ha quedado encerrado, ¿no? Dentro de toda esa estrategia de con energía conseguimos foco, ¿no? Y el foco está en todos los procesos de recursos humanos. Es que ese es el bienestar, el verdadero bienestar corporativo yo creo que está ahí. Y la palabra bienestar nos lleva a pensar en otras cosas que yo creo que les falta foco, ¿ves? Y me encanta, por ejemplo, que hayas comentado esto. Hay varias preguntas sobre el bienestar social, que es verdad, empieza a cobrar una importancia muy importante porque demuestra parte de la coherencia de las compañías en esa estrategia de sostenibilidad. Por ejemplo, Ana nos dice: me gustaría saber qué medida o acción proponéis para cumplir con el bienestar social y o profesional también. El profesional lo estamos viendo porque el profesional, Ana, tiene que ver mucho con lo que estaba comentando ahora antes de dónde meter los procesos, todos los temas de formación, de desarrollo dentro de la compañía. Y en el ámbito social, ¿qué iniciativas le podéis sugerir a Ana?
que se pueden hacer. Pues la verdad es que una cosa que nos hemos encontrado mucho en la mayoría de empresas es la duda de cómo hacer para conectar, pero sin saturar de pantallas y al mismo tiempo sin caer en incumplir las normas, ¿no? O sea, ha sido un balance que creo que es muy complicado, que incluso, Valeria, Amparo y Marta seguramente también lo habrán vivido, teniendo en cuenta que seguimos en teletrabajo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ha sido difícil, pero hay que tratar de, o sea, yo creo que sí que hay que tratar de encontrar el balance o el equilibrio y aunque, o sea, todavía tenemos que saber que seguimos con pantallas y que tenemos aún que tirar de ello y que puede ser también una gran herramienta para conectarnos, porque al final es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, ahora, ¿no?, que podamos socializar, compartir y sigue siendo una herramienta importante. Igual también... Sí, perdona, Maite. No, dime, perdona, que te iba a interrumpir. Termina, por favor, Beatriz. No, que luego también, dependiendo un poco de la acción que se pueda llevar, o sea, que se quiera llevar a cabo, pues hay algunas tipo hasta escape rooms online para hacer equipo, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces también es un poco darle a la creatividad ahí para ver cómo se puede hacer equipo, cómo se puede seguir teniendo actividades sociales o de ocio que sigan uniendo a los colaboradores, ¿no? Es verdad que estamos en el momento de pensar desde una perspectiva diferente, de echarle mucha creatividad a las iniciativas en recursos humanos, en todo, hasta en temas de compensación, que esto forma parte de la compensación total del empleado. En materia de bienestar social, nos piden alguna iniciativa concreta y sobre todo preguntan también por aquí, espera que se me ha ido la pregunta, creo que era de José, si cuando se habla de bienestar social se refiere uno más al bienestar en sentido amplio, esto de las grandes campañas que hacen las compañías para impacto medioambiental, o más es en el entorno cercano. ¿Por qué apostáis más vosotros? ¿Por actividades con el entorno que rodea, imaginaros, a una fábrica, para actuar con los empleados, pero también con ese tejido empresarial que hay alrededor y social? Yo creo que por ahí va la pregunta de José. Mira, por parte de Ericsson, la parte social o la pata social, yo creo que se divide básicamente en dos. Una que mencionaba antes, que era más hacia la comunidad, con temas de voluntariado, nosotros sobre todo voluntariado técnico, pues ayudando a niños a desarrollar sus capacidades tecnológicas, por ejemplo, o personas que no tienen recursos o conocimientos tecnológicos, pues nosotros les iniciamos en eso. Esa es una parte que es más voluntaria, más de trabajo hacia la comunidad, pero luego para nosotros también la parte social es fundamentalmente las familias, es hacer actividades con los niños, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, todos los años hacemos una actividad con los hijos de los empleados que el año pasado no lo pudimos hacer porque era presencial y efectivamente, como decía antes Beatriz, incumplíamos las normas y entonces, bueno, pues la compañía decidió no hacerlo, pero estamos deseando retomarla porque sabemos que son unas actividades donde el empleado se siente perteneciente a la compañía, que además la compañía cuida a la familia y se preocupa por los niños, pues por las parejas y demás, pero serían yo creo que esas dos patas de actividades, ¿no? La de hacia la comunidad y hacia la familia. Perfecto. Pati nos pregunta también si queréis anotar algo o paso a la siguiente, mejor a la siguiente. Pati nos pregunta, después de la hora del diagnóstico de las necesidades, ¿podríais dar ejemplos de iniciativas que lleváis a cabo como la que habéis comentado del concurso de pasos, así cosas que se salgan un poco de lo habitual a partir de ese diagnóstico inicial? O, por ejemplo, Beatriz, que tú trabajas con estas empresas y con otras muchas, ¿no?, que nos puedas compartir. Pues es verdad que hemos tenido que usar la creatividad, pero muchísimo, como decíamos antes, por ejemplo, con retos, con podcast, meditaciones, videopíldoras, infografías, un poco para impactar y que no quede en el típico artículo o sea, que al final, o en un webinar que está fenomenal, pero hay veces que ya la gente está cansada de tantos, ¿no? Entonces, algo que sea impactante, cortito y enganche a la gente. Entonces, al final sí que hay, pues como digo, retos, podcast pues de diferentes temas que te lo puedes poner paseando y despejándote un poco, ¿no? O sea, que al final sí que estás ahí atendiendo, pero al mismo tiempo no estás en casa sentada en una silla. O videopíldoras, o sea, cosas así un poco más que salen de lo común. Yo he escuchado, por ejemplo, de alguna empresa que no recuerdo el nombre, en la que los que llevaron a cabo los podcasts eran los propios empleados, porque fue una iniciativa suya y se dedicaban a entrevistar a compañeros,
por ejemplo, para ver cómo estaban o qué estaban haciendo en su trabajo de una manera diferente y tal. Bueno, tuvieron un éxito brutal, ¿eh? Creo que era en una fábrica, no recuerdo, ya os digo el nombre, pero bueno, al final es también incluso abrir la puerta a que los empleados propongan. ¿Por qué no hacemos esto? ¿O por qué no hacemos lo otro? Eso es, yo creo que Sí. por dónde van los tiros ahora. Raquel nos pregunta, y además, mira, coincide con una pregunta que tenía yo aquí también reservada para las tres para más adelante. Dice, ¿existe la figura del Chief Happiness Officer? Sí, porque entre vosotras tenemos. Dice, y si Sí. no, ¿quién debería integrar esas funciones? Yo creo que están en todas vosotras y que simplemente ahora pues a veces se consolida en el nombre de un Chief Happiness Officer, pero yo no soy experta, soy vosotras. Contadme, a ver. Bueno, por ejemplo, en después, el caso de PepsiCo, digamos, el área de Total Rewards, una de las patas principales es toda la parte de well-being, ¿no? O sea, así como está la parte de compensación y está la parte de beneficios, y luego aparte hay una pata importante que es el healthy living, ¿no? O sea, el well-being, el bienestar de los empleados. Es verdad que cada vez más, ¿no? Se escucha que igual inclusive lo puede llevar alguien por separado. Yo creo que esto depende mucho de las estructuras, de las empresas, de cómo lo quieran organizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, es una pata tan importante como puede ser ¿no? La de definir las estructuras salariales, pues con la misma importancia probablemente está ahora toda la pata de bienestar. Amparo es nuestra Chief Happiness Officer. Sí, efectivamente. Sí, yo soy la Chief Happiness Officer de Allianz Partner España. Vale, bueno, pues realmente el tener esta figura, en mi caso, bueno, pues coincide un poco con lo que estaba diciendo Valeria. O sea, yo soy la responsable de beneficios de la compañía, la responsable de prevención y de administración también. Entonces, bueno, pues conjugar esa figura es apostar totalmente por el bienestar, por el Work Well, que para nosotros es un objetivo estratégico dentro de nuestra compañía a nivel mundial, no solamente en España, sino a nivel mundial. Hay un objetivo muy importante que además se pregunta en nuestra encuesta de clima como algo súper importante, que es el Work Well. Entonces, ese foco que estamos poniendo ahí realmente es el foco sobre el well-being y sobre la felicidad de nuestros empleados. Y esta felicidad en la que, bueno, pues hacemos diferentes iniciativas. De hecho, este año hemos conjugado y hemos desarrollado un programa que llamamos programa BI. Después llamamos BI porque, bueno, pues BI tiene diferentes significados para nosotros, ¿vale? Porque es bienestar y beneficios, porque BI es el verbo ser y estar. Bueno, es un poco un ejercicio que hicimos y le pusimos este nombre que aglutina todo tipo de iniciativas relacionadas al final que te llevan a que tú te sientas bien dentro de la compañía, que seas más feliz. Y un poco la figura de Chief Happiness Officer es un poco la experiencia de empleado, el que el empleado es el foco y que tienes que ver un poco también lo que les rodea y cómo desarrollar o cómo poder llevar a cabo que trabaje en un entorno feliz y que él sea feliz. Y cuando tú seas feliz en el trabajo, que es muy importante, pues también fuera tienes que intentar facilitarle un poco la vida. ¿No os dio un poquito de miedo arriesgaros con la palabra felicidad? No, para mí es para mí es súper importante el tema de la felicidad. Entonces, miedo no, creo que tiene que ser un objetivo claro. El saber que la felicidad de tus empleados al final redunda en tu propia felicidad como organización. A eso voy, que al final es una declaración de intenciones. Totalmente. De intenciones que además pone en marcha medidas para lograrlos. Sí. Nos pregunta también Lucía, dice, ¿cómo se plantea esta figura en el sentido de cómo decide una empresa incluirla dentro de su organigrama? Yo creo que al final es lo que decimos, es la intención de trabajar de verdad y de forma holística por ese bienestar, ¿no? Pero pongo, mejor ponerlo vosotros en vuestras palabras. Que a mí me encanta esto, entonces al final casi que me convierto más en una de vosotras que en una que pregunta, ¿no? Pero es que me gusta un montón. Decidme. ¿Qué puede llevar a una empresa a decidir apostar de verdad, no tanto por si se llama de una manera o de otra, sino por el bienestar corporativo? O sea, ¿qué reporta a una compañía como las vuestras el invertir recursos y tiempo a una estrategia como esta? Así que sí me gustaría que me contestarais las tres, porque seguro que tenéis aportaciones o matices. Empezando, por ejemplo, por Marta. Yo creo, y mi punto de vista, yo creo que no se trata del beneficio que reporta. O sea, para mí hay dos cosas. Una es, creo que como compañía tenemos la obligación de mirar por el bienestar de los empleados y de trabajar por el bienestar y de poner el bienestar
en lo primero, ¿vale? Y no solamente, como hemos estado hablando durante todo este rato, no solamente del empleado, sino de su familia, de su entorno, porque al final, si la familia está bien, el empleado va a estar bien. Y ya no es solamente pensando en reducir el absentismo y demás, que también porque somos una empresa y por supuesto que tenemos esa finalidad, pero ya es más porque si la persona está bien, es feliz y demás, la compañía va a ser feliz, ¿no? Entonces, es una obligación por parte de la compañía el velar por el bienestar de las personas que trabajan, bueno, en este caso en Ericsson, pero también es el deseo de Ericsson de contribuir a ese bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de los que formamos parte de la compañía. Yo creo que son como esas dos versiones o vertientes. Amparo. Sí, bueno, aparte de lo que ya he comentado anteriormente, lo estaba diciendo Marta, realmente pasamos muchísimas horas en nuestro entorno de trabajo, casi más horas que con nuestra familia. Entonces yo creo que trabajar en un entorno lo más agradable posible y que mire realmente porque tú estés trabajando en un entorno feliz, creo que es mucho mejor que trabajar en un entorno que te resulte, pues no sé, desagradable o con tus reticencias de estar allí. Entonces yo creo que al final eso redunda en absolutamente todo y como decía Marta, para tener un empleado feliz también tiene que ser su entorno, le puede propiciar la felicidad, es decir, también nos tenemos que preocupar por su familia. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos puesto, aparte de preocuparnos del empleado, ahora con el tema del COVID también nos hemos preocupado mucho por cómo estaba su familia, qué les podíamos hacer y qué podíamos hacer para ayudarles también a ellos. Porque, por supuesto, yo puedo estar muy feliz o que hacer muchas cosas por mí en mi compañía, pero a lo mejor si las personas que tengo a mi alrededor no se encuentran bien o tienen cualquier dificultad o han tenido cualquier desgracia, pues eso me redunda en mí. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos dedicado también a preocuparnos por su entorno más cercano y de protegerlos también, teniendo en cuenta esa situación que podrían tener a nivel personal. Es que, claro, según eso estoy oyendo, yo que tengo un poco de alma filosófica, el concepto de felicidad en el trabajo es que es eso, es que te acompañen, es que te den posibilidades de desarrollo, es que atiendan a tu familia, es que te sientas un poquito querido, es encontrar ese equilibrio. El concepto de felicidad como tenemos del happy flower es que no es, pero a veces nos lleva a pensar lo que no es. En último lugar, Valeria, para ti, si tienes algo más Sí, que añadir sobre... bueno, en realidad yo creo que es la suma de todos. Está claro que hay beneficios y creo que ahora inclusive con todo lo de las nuevas generaciones, ¿no? El cómo atraer talento, ¿no? Yo creo que es una marca de empleado importantísima, o sea, es una marca de reputación importantísima para las compañías, porque ya vemos que ahora el principal driver, ¿no? De las personas para entrar a trabajar en una compañía no necesariamente es el salario, sino que hay otros que están por encima, como puede ser justamente pues el tema de cómo es la organización, cómo se comporta de cara al empleado, también de cara, o sea, cuál es la reputación que tiene esa organización, temas de work-life balance, o sea, que al final todo eso entra dentro del mundo, ¿no? Del bienestar, con lo cual yo creo que es importantísimo y por supuesto el hecho al final, como decía Marta, ¿no? Somos una organización que tiene que conseguir unos resultados y yo lo veo súper alineado, ¿no? O sea, siempre que tú garantices que tu organización, ¿no? Y que tus empleados están bien y que están felices y que vienen contentos al trabajo y que hacen bien su trabajo, ¿no? Conseguiremos resultados. Y es que eso aplica a nosotros ya como individuos, ¿no? O sea, ya tú individualmente no consigues resultados cuando alguna de esas patas, ¿no? Social, pues ya sea desde el punto de vista de tu familia, físico, pues si tienes algo físicamente, emocional, si estás mal emocionalmente, o inclusive cualquier tipo de estrés financiero, eso hace que impacten tus resultados, con lo cual esto es un espejo, ¿no? Las organizaciones son las personas y esto es igual, ¿no? Totalmente. Ahora, Maite, yo aquí quería añadir también que nosotros es verdad que de primera mano vemos cuando los empleados nos llaman y tienen un problema, por ejemplo, porque tienen, no sé, un padre dependiente o algo así, ¿no? Y saben que tienen el apoyo necesario, pues, o sea, entre comillas, que se pueden despreocupar pues, de los papeleos, del apoyo emocional y todo esto, al final el empleado va tranquilo a trabajar porque sabe que tiene este apoyo. Sin embargo, si tú tienes la cabeza en otro lado, porque evidentemente tienes que estar pensando que a tal hora tengo que seguir corriendo porque no sé con quién dejarle y qué hago con mi madre que está sola y nadie la escucha y tal, evidentemente la cabeza no la tienes en el trabajo, ¿no? Porque hay prioridades. Entonces, claro. yo creo que el tener ese apoyo, el saber que lo tienes, desde luego te da esa tranquilidad que
lleva al bienestar, ¿no? Precisamente sobre eso, y te quería, esta pregunta era para ti, Beatriz, ¿cómo se puede medir, si conoces herramientas para medir el bienestar? Nos la hace José Luis, él habla de el índice de bienestar en Vila, pero ¿conoces alguna otra herramienta? Ya incluso la pregunta la puedo hacer extensible, ¿no? Pero para medir ese nivel de bienestar. La verdad es que nosotros siempre lo hacemos como un poco un traje a medida, es decir, nos sentamos con la empresa y detectamos las necesidades, es decir, qué queréis medir, qué necesitáis. A partir de ahí desarrollamos, en caso que sea una encuesta, por ejemplo, un cuestionario, pues desarrollamos el cuestionario totalmente en base a eso. Entonces, realmente las herramientas que utilizamos son más que nos permitan llevar a cabo ese cuestionario, ¿no? Como Vale. que encaje exactamente en lo que la empresa necesita. Vale, disculpad que mire a la vez a la otra pantalla porque las preguntas me están cayendo aquí, entonces y algunas incluso por correo electrónico, entonces hay que estar un Y poquito. complementando un poco lo que todo. dice Beatriz, yo creo que como empresa tenemos que pensar que esto es tan cambiante, ¿no? Porque nuevamente lo que decíamos, ¿no? Hoy estamos en una situación post-pandemia, bueno, esperemos post-pandemia, ¿no? Esperemos. O saliendo de una pandemia. Claro, es una situación muy específica, con lo cual el índice, o sea, lo que estás buscando es una cosa, pero es que igual de aquí a 2 años estás buscando otra. O sea, yo creo que en la medida de lo posible, si, ¿no? Lo que decía Beatriz, si podemos hacer cosas más específicas para la situación que está viviendo la organización, va a dar mejores resultados. Porque si ponemos un ratio, ¿no? Hay ratio 5, ya, pero 5 hoy igual es malo y Claro. dentro de 3 años es buenísimo, no lo sé. O sea, es que depende mucho de lo que se está viviendo. Es verdad, Sí. eso forma parte también del momento de cambio que estamos viviendo. José Sí. Luis nos hace también una pregunta, además este José Luis le conozco porque fue ganador de uno de nuestros premios hace ya unos años y conoce muy bien el mundo del bienestar corporativo. Y su pregunta, pues claro, no da puntada sin hilo. Dice, el bienestar de los trabajadores durante la pandemia, aparte de resiliencia, depende en gran medida de variables organizativas, como por ejemplo los recursos materiales, el reparto de las cargas de trabajo, el liderazgo, el apoyo interno, el clima del equipo, la formación, la escucha, etcétera. ¿Qué más recursos pensáis que aportáis desde vuestras compañías para que esta parte esté cubierta? La parte que depende de la organización y de los procesos. Quizás sea una pregunta compleja y tenemos que decir, para otro webinar queda para uno entero, ¿no? Que supongo que sí. Ya os digo que José Luis no da puntadas en hilo. Desde luego queda para otro webinar. Yo Sí. añadiría, por ejemplo, flexibilidad. Creo que las organizaciones tienen que ser flexibles, porque es verdad que no todos hemos tenido las mismas circunstancias. Claro. O sea, yo, por ejemplo, pienso en los trabajadores o los empleados que hemos tenido con niños pequeños, gestionando sobre todo en los primeros meses de confinamiento a los niños, el trabajo, todo el mundo cambiante. Digo, es que son unos héroes. O sea, para mí han Claro. sido unos héroes por sacarlo adelante. Y ahí la compañía tiene que ser flexible, porque cada uno necesita o ha necesitado diferentes cosas. Entonces, bueno, pues esa flexibilidad para mí es uno de los valores fundamentales a la hora de aportar en el bienestar del empleado y de la compañía. Totalmente. Sí. Sí, Totalmente de súper acuerdo. importante lo que comenta Marta de la flexibilidad. En nuestro caso, tenemos bastante, entre comillas, restringida la flexibilidad, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a realizar el teletrabajo con niños, pues sí que se puso a manifiesto, pero, por ejemplo, nosotros tenemos realmente un escenario un poco complicado, porque, claro, nosotros trabajamos con asegurados en tiempo real, es nuestro negocio, y al final es difícil dar alguna flexibilidad, porque las medidas que tenemos para el personal de oficinas no son muchas veces aplicables al personal de plataformas, pero nunca nos olvidamos de que, lógicamente, este es nuestro core, es decir, nuestro negocio está ahí, en las plataformas, en las personas que atienden a los asegurados, y sí que les dimos, no podíamos darles medidas en cuanto a temas de horarios, cosas así, pero sí que se les daba, pues cualquier otro tipo de medida de flexibilidad en cuanto a poder trabajar con los niños, a trabajar en segunda residencia durante los meses de verano, ¿no? Que a lo mejor les facilitaba el poder, que a lo mejor yo no puedo cuidar del niño, pero sí que tengo otra persona, claro, o me puedo ir a un entorno diferente. Sí que introducimos esa parte de flexibilidad dentro de todo lo que podíamos para todos los colectivos, porque claro, nosotros ahí sí que es verdad que tenemos un hándicap añadido que no es tan sencillo el poder flexibilizar los horarios
para las personas que están atendiendo, que tienen una planificación muy, muy exhaustiva y muy cerrada. Para terminar, otra pregunta súper interesante, en la que a mí también me gusta mucho incidir, y es de Raquel. Dice, ¿cómo trazáis el bienestar y la felicidad con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Tenéis ya una estrategia consolidada al respecto? Valeria, que te escucho, digo, te veo decir sí, sí. Sí, bueno, es que yo creo que al final, ¿no? Y esto probablemente entraría dentro de, en PepsiCo tenemos como 3 patas, ¿no? Dentro de lo que sería el modelo de bienestar, que está la parte de estar bien, ¿no? Del Be Well, que es como el todo, y está la parte del Get Balance, ¿no? De tener el equilibrio, y entonces aquí entra todo lo que tenga que ver con Work-Life Balance, con resiliencia, con manejo del estrés, o sea, todo lo que tenga que ver con, ¿no? Con conseguir ese balance personal y como organización también. Y luego está la parte del Get Involved. Y dentro de la parte del Get Involved estaba un poco lo que comentó Marta hace un rato del tema social, que está, bueno, las familias, las comunidades y también todo ese aspecto, ¿no? De sostenibilidad y de sentir un poco de sentido, ese sentido de pertenencia, ¿no? Que nos da el hecho de trabajar en una organización que se está preocupando, pues, bueno, en este caso por el medio ambiente, porque sabemos que es un aspecto súper clave y ¿no? Yo creo que cuando salió todo el tema de la pandemia, ¿no? En conversaciones, bueno, que tuve inclusive con mi familia, decíamos, bueno, ya es que seguramente seguirán viniendo pandemias y decíamos, bueno, es que la pandemia ya la tenemos encima, que es el tema del cambio climático. O sea, tenemos una pandemia encima en la que no nos estamos dando cuenta, pero la tenemos aquí encima, ¿no? Y entonces, creo que sí, o sea, dentro de ese Get Involved está toda la parte de sostenibilidad y clarísimamente está vinculado. O sea, el hecho de que la empresa esté haciendo acciones de sostenibilidad y además o sea, que las puedas palpar, ¿no? O sea, te hace sentir, yo creo que como empleado, ¿no? Muchísimo más y iría al tema de Amparo, ¿no? Muchísimo más feliz de ser parte de esa organización, ¿no? O sea, realmente es así. Esther, vamos a ir finalizando ya porque queda poquito tiempo. Si nos queda alguna pregunta os la pasaría por lo privado para tampoco extendernos mucho más. Pero Esther lo que nos dice es, ¿y ahora qué? ¿En qué estáis pensando? Porque la pandemia, gracias a Dios, se va a acabar. Antes o después se va a acabar. Ya estamos todos a medio vacunar y los que quedamos nos queda ya poquito. Y hay que pensar en el bienestar desde una perspectiva diferente. Como decíais antes, no se pueden medir las cosas solo digamos, en abstracto, sino en momentos determinados. ¿Cuál es vuestro foco de actuación ahora en materia de bienestar? ¿Cuáles son vuestras prioridades para encarar el futuro más inmediato? Pregunta Esther, eso es. Pues si quieres... me lanzo yo. Y por apuntar que seguro que Amparo, Valeria y Beatriz van a complementar fenomenal. Pero yo creo que una de las cosas que nos preocupan, por ejemplo, es que durante todo este tiempo de pandemia, con el miedo que hablábamos antes respecto a la salud o al bienestar físico, ha habido mucha gente que se ha dejado, que no ha hecho sus revisiones, que no ha acudido al médico pues por miedo a los hospitales y demás. Entonces, ese puede ser un foco que puede ser más inmediato, quizá ahora que ya empezamos a salir, en breve seguramente nos quitaremos la mascarilla afuera y demás. Bueno, pues esa es una pata. Y la otra pata que ya lo he comentado antes, yo creo que es el bienestar social, el volver a conectarnos. Hemos estado tanto tiempo en casa, encerrados, solos, trabajando, que volver otra vez a la vida social con cabeza, por supuesto, y yo creo que también es otra prioridad. Sí. Yo le quería preguntar a Beatriz, hacer la última pregunta, pero se me ha quedado una en el tintero, esta es mía, y si me permitís la voy a hacer, porque yo creo que es importante. ¿Qué indicadores utilizáis en el ámbito de la gestión del bienestar? ¿Qué nuevos indicadores, más allá de los indicadores médicos, que los departamentos de PRL los tenéis ya muy, muy trabajados? Ahora empezamos a trabajar con tecnología muy distinta que también nos da la opción de tener nuevas analíticas. ¿Cómo está el bienestar y cómo se hablan el bienestar y las analíticas? Para tomar luego buenas decisiones, no solo preguntando a los empleados, sino en base luego al uso de las iniciativas, los resultados, etcétera. ¿Cómo estamos en analítica y bienestar? Pues si quieres, no sé, Paloma. Digo, Paloma, Amparo. Uy, ¿por qué te he dicho Paloma? Amparo. Discúlpame, Amparo. Nada, no te preocupes. Creo que se ha quedado congelado. Sí, pero te escuchamos. Vale, perdona.
No, nosotros en nuestro caso, bueno, pues tenemos una herramienta que es muy potente, que es nuestra encuesta de clima, y sí que es verdad que hemos visto, siempre lo hacemos sobre final de año, más o menos septiembre, octubre de cada año, y hemos visto cómo los resultados en las diferentes, sobre todo patas, como os decía, relacionadas con el bienestar, bueno, pues la opinión que tenían los empleados o cómo se sentían se incrementaba notablemente. Esa es una de nuestras herramientas para medir. Pero luego nosotros internamente también hemos hecho nuestros propios cuestionarios en momentos puntuales para medir cosas muy concretas. Pues cuando ha empezado a volver un colectivo pequeño a la oficina, hemos querido saber cómo se sentían. Aparte de hablar con ellos, les hemos preguntado, oye, ¿tú has vuelto a la oficina? Y cuando has vuelto, ¿cómo te sentías? ¿Te has sentido seguro? ¿No te has sentido seguro? ¿Qué cosas echas de menos? ¿Qué cosas crees que cambiarías? Para saber un poco ese pulso que tenemos, y entonces constantemente sacamos herramientas, intentamos medir, tampoco sin saturar, porque también sabemos que si estamos preguntando constantemente terminamos saturando, pero preguntamos acerca de cómo ellos se pueden encontrar o qué es lo que nos pueden aportar de cara a esta nueva situación, ¿vale? Que es algo totalmente... Y siguiendo un poco con lo que decía Marta, realmente nosotros nos preocupamos mucho de cuál va a ser nuestra normalidad cuando volvamos. O sea, cuando volvamos a esta nueva situación, que sabemos que no va a ser lo mismo nunca de antes de marcharnos a estar todos en casa, o casi el 100% de nosotros en casa. Sabemos que cuando volvamos no va a ser nunca lo mismo que fue en su momento. Entonces ahí sí que nos preocupamos un poco de tener herramientas, de poner en marcha un proyecto de teletrabajo que, aunque nosotros teníamos, en ese sentido éramos un poco privilegiados porque ya teníamos bastante porcentaje de la plantilla teletrabajando en situación sin antes de pandemia ni nada parecido, con lo cual teníamos ahí un poco un colchoncito de experiencia, pero vamos a querer ampliarlo y ver cómo trabajarlo, porque, como os decía, no vamos a volver nunca a la situación inicial que teníamos. Entonces, eso nos va a hacer mirar herramientas y poner en marcha iniciativas que antes a lo mejor nunca nos hubiéramos planteado. Entonces, es ahí un poco donde estamos poniendo el foco, en ver esa nueva posición de teletrabajo. Ni vamos a volver a lo que teníamos antes, y además, como decíais antes, no me recuerdo quién, vamos a tener que estar preparados por si esto se repite de cualquier otra manera, que es posible que se pueda repetir, y si no, para eso también tenemos el cambio climático, que lo tenemos aquí y que no le estamos prestando la atención que debiera. Para finalizar, yo quiero volver a los cimientos y preguntarle a Beatriz por ese diagnóstico previo que hay que iniciar para poner en marcha una política, una estrategia y unas iniciativas como las que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un diagnóstico más o menos adecuado? Y más, sobre todo, y por la experiencia que tú tienes con las compañías, ¿en qué se centra? Una vez que tienen ese diagnóstico, ¿por dónde empiezan las compañías a actuar? Bueno, el tiempo depende mucho también de hacia cuántas personas se quiere dirigir, pero yo diría que en un mes se puede hacer un diagnóstico. Ahora, el siguiente paso, que es difícil, es el de hacer un buen análisis y ser críticos con los resultados, porque esa parte ya es un poco más complicada para extraer también los puntos claves y decidir por dónde uno quiere empezar realmente a trabajar el plan de acción. Y a partir de ahí el plan de acción, pues que sea 360, ¿no? Es decir, que vaya desde la organización, desde los equipos, a nivel ya más personal, de cada colaborador, y ahí es donde también hay que incidir bastante. Pues hasta aquí hemos llegado con este webinar. Nos hemos pasado 2 minutos, pero bueno, ya tengo, mira, muchísimas gracias por tantas aportaciones. Esto ha sido excelente, análisis, los comentarios, o sea que tenemos un feedback muy bueno. Gracias a vosotras, que compartís generosamente vuestro tiempo, vuestro conocimiento y vuestro saber profesional, que aquí ha quedado de manifiesto. Os agradezco de verdad el tiempo que nos habéis dedicado, a vosotras, a los que os habéis conectado, y me alegra de verdad un montón ver que cada vez son más las empresas que trabajan el bienestar corporativo, porque el futuro es ese, poner en el centro a la persona, pero de verdad, sabiendo que nuestras organizaciones tienen que ganar para poder seguir ofreciendo ese bienestar. Gracias y hasta el siguiente webinar, que cada vez van a ser menos. También os aviso, cada vez vamos a hacer menos webinars. No digo lo que vamos a hacer, que eso es sorpresa, pero yo creo que todos tenemos que descansar de estas sesiones que siempre son muy interesantes, pero ya llevamos muchas a la espalda y vosotras también. Un abrazo, cuidaros mucho. Y nos vemos seguro que pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.